La brecha idiomática que se refiere a personas extranjeras que muchas veces no dominan el lenguaje, se encuentran acá en el país y pues el idioma, perdón, y pues puede haber alguna confusión respecto a la situación que estamos viviendo. Desarrollo de su trabajo en calle, por ejemplo, la prostitución, la obligación de acudir también al puesto laboral de menores o personas dependientes a cargo y en ausencia de redes de apoyo. Hay personas que no tienen ni quien les ayude, que han perdido el trabajo y no tienen ningún familiar cercano que les pueda brindar, por ejemplo, una mano o un bocado de comida. Este tipo de situación también supone un riesgo psicosocial. Pérdida de puesto laboral y ausencia de recursos económicos, que eso lo estamos viendo mucho más ahora. Obviamente en el país había situaciones de pobreza, pero en la actualidad se están haciendo mucho más notorias. Ahora vamos a ver específicamente qué son los primeros auxilios psicológicos, abreviados en PAP. Se refiere a la primera ayuda psicológica. La primera ayuda psicológica que describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo o que puede necesitar ayuda. ¿Sí? En este caso, este concepto nos trata pues de describir y nos hace caer en cuenta que muchas veces nosotros, sin saberlo, hemos dado la primera ayuda psicológica, hemos dado un primer apoyo psicológico. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún amigo, algún familiar que ha sufrido algún accidente o que ha perdido a un ser querido y pues hemos ido a nosotros a contener a esa persona, a darle un consejo, una palabra de aliento o alguna información en este caso. Entonces supone eso también el primer auxilio psicológico. En resumidas cuentas, es el primer contacto, la primera respuesta humana que hay de alguien más hacia la persona que sufre, pues luego de que haya ocurrido el incidente. ¿Qué temas se abordan en los primeros auxilios psicológicos? Y el primero de todos y el más importante para empezar es la ayuda de manera no invasiva. Usted tiene que tener muy claro que para brindar un primer auxilio psicológico la persona lo debe acoger de manera voluntaria. ¿Ya? Usted no puede obligar a la persona, por más que usted la vea afectada, no puede obligarle y decirle, no, es que tú necesitas o usted necesita que lo contenga. No. Si la persona no desea, usted no puede obligarle. Una de las primeras preguntas que se hace cuando uno tiene contacto con una persona que ha sufrido una catástrofe o un accidente es pues si desea que usted se encuentre allí en ese momento, si desea dialogar, si desea que le realice ciertas preguntas. Usted está pidiendo una autorización para la cercanía. Si esa persona le responde que sí, usted continúa. Si esa persona le dice no deseo, no quiero, usted simplemente lo que hace es decirle que se va a quedar por allí cerca, que si necesita algo le puede buscar y se retira. ¿Sí? No podemos nosotros decirle, obligarle a la persona que recibe. Otro aspecto importante también es evaluar las necesidades y preocupaciones de la persona al momento que ocurre, después que ha ocurrido esta situación catastrófica o algún desastre natural, alguna situación. Evaluar la necesidad se refiere más que todo a preguntar a la persona qué es lo más importante para ella en ese momento. Nosotros no podemos asumir que porque la vemos, digamos, la vemos temblando, necesita un abrigo, ¿ya? Porque puede ser que esa persona, para ella lo más importante allí sea una llamada telefónica, ¿ya? O recibir qué sé yo, un vaso de agua en ese momento. ¿Sí? Nosotros no podemos asumir las necesidades de la otra persona o no podemos decir, es que a mí me pasó algo parecido, entonces la persona también debe necesitar lo que yo necesité en ese momento. ¿Ya? Entonces nosotros debemos preguntar, ¿qué es lo que usted necesita ahora? ¿Qué es lo que le parece lo más importante en este momento? ¿Sí?
Otro aspecto es importante atender sus necesidades básicas, como por ejemplo de comida, de agua o de información. En muchos equipos que brindan no solo primeros auxilios psicológicos, sino a nivel general, hay lugares donde ponen señaléticas, por ejemplo, en un lugar va la comida, otro lugar tienen etiqueta donde puede beber agua o puede ir al baño, un lugar donde puede ir inclusive a orar, a rezar o a estar solo simplemente, ¿sí? Entonces es importante dar paso a que la persona, si necesita algo de esto, atender sus primeras necesidades básicas, pues lo pueda hacer. Y nosotros asegurarnos de que se concrete. Reconfortar y calmar, no mentir. Este aspecto es muy importante. ¿Ya? Reconfortar no significa de que usted se va a poner a llorar allí con la persona. ¿Sí? Reconfortar muchas veces es sinónimo simplemente de estar ahí, de acompañar y de escuchar a esa persona si desea hablar. Y calmar no con mentiras. No porque usted quiera ver mejor a esa persona le va a decir algo que no está seguro o algo que usted quisiera que pase, ¿sí? Usted debe siempre hablar con la verdad de la forma más sutil que pueda, sí, pero nunca dar información que no es real. Escuchar, pero no presionar. Este es un aspecto que creo que todos que en algún momento hemos vivido una situación difícil o complicada, hemos querido pues que ocurra, que nos escuchen, ¿sí? Porque a veces nosotros empezamos hablando y contando lo que nos pasa y la otra persona pues empieza a explayarse, a decir, qué sé yo, mira, a mí también me pasó esto, y yo hice tal cosa, y con esto me compuse o estuve mejor, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que para un primer auxilio psicológico lo importante es aprender a escuchar a la persona y si no quiere hablar, pues no presionar, no decir, no, es que usted tiene que decirme, usted tiene que hablar porque por algo estoy aquí. No, usted no debe presionar. Un aspecto importante es ayudar también a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Importante es vincular, una vez que hemos terminado nuestra intervención en cuanto a primeros auxilios psicológicos, dejar vinculada a esa persona, o por ejemplo con algún ser querido, con algún familiar, si necesita realizar alguna llamada, tratar de contactarlo. O si en el caso la persona llegara a necesitar una ambulancia o una atención médica, dejar vinculado dónde puede llamar o nosotros mismos ayudar a llamar para tratar pues de tener que esa persona tenga cubierta esa necesidad. Y por último, proteger a las personas de ulteriores peligros. ¿Sí? Esto se refiere pues a brindar toda la información que nosotros tengamos, información oficial y que pueda ser útil para esta persona. Por ejemplo, si ha sufrido un shock emocional, si usted la vio ansiosa mientras hizo su diálogo, su intervención, usted puede indicarle que hay quizás síntomas o estados emocionales que pueda tener en lo posterior, que se sienta nerviosa o que recuerde la situación durante algunos días, algunas semanas, y que eso es normal, ¿sí? Incluso darle en este caso también la indicación de números telefónicos, por ejemplo, si necesita ayuda psicológica, dónde puede llamar o a dónde puede acudir. ¿Sí? Asimismo, nosotros podemos proteger a las personas de que vayan a desbordarse y ponerse en peligro en este caso. Hemos visto ya lo que son y qué temas se abordan, pero qué no son los PAP. Ya hay que tener muy claro esta parte. No es algo que solo pueden hacer los profesionales, ¿sí? Refiriéndose, por ejemplo, a los psicólogos, a los médicos, a los docentes. No solamente este tipo de personas puede hacerlo. Cualquier persona que tenga al menos una noción de cómo contener o acercarse a una persona puede hacerlo.
Muchas veces, como les decía al principio, no lo hemos sabido, pero lo hemos realizado. Muchos padres han dado primeros auxilios psicológicos a sus hijos, a nuestros amigos le hemos dado primeros auxilios psicológicos, los hemos contenido. Entonces, no es algo exclusivo de los profesionales de la salud en este caso. No es tampoco un asesoramiento profesional, es decir, no es una terapia psicológica. En ese aspecto hay que tenerle muy claro. No vamos a dar terapia psicológica. Nosotros hacemos el primer acercamiento, pero no es un proceso terapéutico. No es tampoco una técnica psicológica, un análisis de un acontecimiento, es decir, no somos policías, no somos periodistas que tenemos que ahondar tanto en el tema o realizarle un cuestionario a la persona, no es eso. Obligar a descargar tampoco es, o sea, no es obligar a que la persona cuente en su totalidad o lo que ha ocurrido en el incidente, ¿sí? No es obligar a hablar a esa persona. ¿Para quién es la PAC? ¿Para quién son los primeros auxilios psicológicos? En este aspecto podemos decir de que no hay una restricción para quien pueda recibir los primeros auxilios psicológicos, pero hay ciertas pautas que nos ayudan a detectar quiénes las pueden necesitar. Por ejemplo, una persona que está angustiada, afectada recientemente por un acontecimiento crítico y grave. Ahí hay dos aspectos. Primero, la persona angustiada, ¿sí? Y el otro aspecto, que debe haber existido un acontecimiento crítico grave previo a esa situación, ¿sí? Entonces, lo puede recibir cualquier niño, adolescente, joven, adulto, anciano, pues que cumpla con estas características. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que no debemos forzar la ayuda, como les decía al principio. No todos quieren recibir los primeros auxilios y no todos lo necesitan, ¿sí? Puede ser, como cada persona es única, diferente, también su reacción lo es. Pueden haber dos personas que hayan sufrido, por ejemplo, un accidente de tránsito. Una de ellas se encuentra desbordada, nerviosa, ansiosa, y la otra se encuentra más calmada, más tranquila, ¿sí? Y puede decir, no necesito. Entonces son diferentes formas de reacción y por ende es importante siempre preguntar. En este aspecto también debemos darnos cuenta cuáles son nuestros límites ante esta situación, hasta dónde sí y hasta dónde no puedo llegar. ¿Sí? Si nosotros ya tenemos bien claro qué son los primeros auxilios psicológicos y sabemos que no es una terapia, vemos que la situación se torna un poco más compleja, que la persona no se calma, no se la puede contener, ¿sí? Es importante derivar en este caso al profesional, pues que allí sí pueda brindar una atención especializada, ¿sí? Entonces debemos saber nuestros límites, no debemos tratar de acaparar o de abarcar cosas que ya no nos competen. ¿Qué personas necesitarán obligatoriamente una remisión o una derivación a un servicio externo? Tenemos personas con lesiones graves que hayan sufrido traumatismos, golpes, que sabemos que necesitan la atención de un médico en un hospital, ¿sí? Personas alteradas que no se pueden preocupar de sí mismos o de sus hijos. Hay personas que ante una situación grave entran en shock, entran en pánico, se desconectan totalmente del mundo, podríamos decir, y no son capaces de hacerse cargo de sí mismas. Entonces, este tipo de casos y de situaciones, si nosotros las notamos, debemos saber que esto es motivo de remisión, de acudir a otro profesional, de derivar. Personas que pueden hacerse daño a sí mismos o a los demás. Este tipo de casos no es muy común, pero ocurre. Dadas los incidentes, hay personas que reaccionan con pensamientos suicidas o que tienen, se acentúa más la depresión que ya traían como un antecedente. Entonces, estas personas necesitarán un seguimiento más
minucioso de parte de un profesional en la rama. ¿Cuáles son los aspectos principales en los primeros auxilios psicológicos? Son varios. Entre ellos vamos a encontrar el número 1, que son sus principios, los principios de actuación. El primero de ellos, la escucha activa. Como les decía, importante siempre es aprender a escuchar en este tipo de situación ante todo. Escuchar y no hablar demasiado. El segundo, transmitir aceptación de emociones y sentimientos. Los PAC no nos mandan a nosotros a juzgar a la persona, no nos mandan a decirle, pero ¿por qué estuvo usted ahí? ¿O qué tenía que hacer ahí? ¿O por qué hizo eso? ¿Está mal? ¿Está bien? No nos mandan a juzgar esa parte, ¿sí? Nos mandan a contener, a escuchar y tratar de acoger a esa persona. Proporcionar información oficial. Este es un punto súper importante y más que todo en esta situación. Nosotros al brindar un primer auxilio psicológico no podemos inventarnos lo que le vamos a decir a esa persona. No podemos asumir algo que podría pasar, ¿sí? Porque ese es un punto que puede jugarnos a favor o en contra, ¿sí? Porque a la final quedamos como mentirosos o la persona también, al ser muy exagerados ante la situación, podemos hacerla entrar en una crisis de angustia, ¿sí? Entonces hay que ser muy tinoso en esa parte de saber transmitir y sobre todo dar información que esté comprobada, que sea real, ¿sí? Otro aspecto es generar un espacio de confianza y empatía. Saber que estamos tratando con una persona que necesita ser escuchada, que necesita que nosotros le brindemos la confianza de que le vamos a ayudar en lo que esté en nuestras manos y sobre todo que le entendemos, ¿sí? Cuando en este tipo de casos lo importante siempre es lograr un poco estabilizar y que la persona nuevamente se centre. Esos son los aspectos principales. El segundo, el respeto, respetar la seguridad. Con nuestras acciones nosotros podemos llegar a ser un factor protector o un factor de riesgo para esa persona. Debemos siempre asegurar el bienestar tanto a nivel físico como a nivel psicológico de esa persona, al menos mientras esté con nosotros, ¿sí? No podemos ser causa de un desborde o de poner peor a esa persona. Respetar la dignidad, dar un trato de persona, no de lástima. Ya no estamos tratando con una víctima, por más que sepamos que tuvo un accidente o que se murió un familiar de la persona, no podemos darle un trato de pobrecito, de que ay, me da pena, no. Siempre centrarnos en que es una persona que está necesitando de contención y de nuestra ayuda. Respetar sus derechos, evitar la discriminación, sin importar la cultura, la etnia, el color de piel, debemos nosotros de brindar una atención igualitaria y también según la necesidad de la persona. No debemos dejarnos llevar en este caso por prejuicios que tengamos, dejar a un lado eso. El tercero tiene mucho que ver pues con lo que les acabo de mencionar, adaptar el proceso a la cultura de la persona, dejar al margen nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias, nuestra propia cultura, ya evitar eso de decir a la persona, no, a mí me pasó lo mismo, entonces a usted también le va a servir tal cosa, ¿no? Estamos allí por esa persona. ¿Por qué es importante adaptar este proceso? Porque, pongamos un ejemplo, hay personas que vienen de culturas en las cuales está prohibido expresar sus sentimientos, ¿sí? No hablan, no hablan acerca de temor, de miedo, no se puede llorar, ¿sí? Por ejemplo. Y nosotros, por el hecho de ser proveedores de primeros auxilios psicológicos, no podemos obligar en ese momento a que la persona cambie, ¿ya? No podemos obligar. Más bien nosotros debemos tratar de adaptar. El cuarto aspecto, que es la comunicación adecuada, y debemos saber de que las personas que hayan tenido una situación de crisis
obviamente van a estar alteradas, van a estar ansiosas y confundidas. Por lo general, cuando se provee de primeros auxilios psicológicos, no podemos esperar una reacción, que la persona reaccione de manera bonita, de manera tan calmada, ¿no? Porque depende de cada quien. Incluso va a haber personas que usted note una reacción, por ejemplo, de un ataque de risa, o que se está riendo, o que está mirando al vacío y como que está desconectada. Cada persona tiene su forma de reaccionar y muchas veces es única. Entonces no podemos asumir que porque la vemos sonriendo, riéndose ese momento, está bien la persona. Siempre debemos asegurarnos y preguntar sobre todo. Mantener la calma y demostrarle comprensión. Esto es un aspecto importante y creo que la mayoría de nosotros lo ponemos en práctica. Si yo estoy tratando de proveer o de enseñar o de decir algo, no puedo estar mostrando un comportamiento contrario, ¿sí? Si yo no, como proveedor de primeros auxilios psicológicos, no puedo mantener la calma, ¿qué voy a esperar de la persona a la que estoy tratando de ayudar? ¿Sí? Entonces hay que pues tratar de mantener la cordura y pues saber que es verdad que tenemos nuestras limitaciones, pero que estamos tratando de hacer lo mejor que podamos. No hable demasiado, deje lugar al silencio. A veces pues no es el hecho de dar una charla a esa persona o de darle una clase magistral ni nada de eso. A veces el hecho de estar allí y de guardar silencio cuando la persona lo necesita hace esto que sea un factor de ayuda hacia él. Hemos hablado ya acerca de lo que son los PAP, los primeros auxilios psicológicos, pero un puntal muy importante también dentro de los auxilios psicológicos es el autocuidado del profesional o de la persona que está dando estos auxilios. ¿Sí? Hay ciertos aspectos que nos favorecen ante lo que es el autocuidado y la saturación que podemos tener al brindar pues, estos auxilios psicológicos. Es importante, el primero de ellos, tener un tiempo de descanso y de desconexión. Si bien es cierto, queremos ayudar o queremos contener a las personas porque vemos que ha ocurrido una situación, es importante marcar un tiempo limitado, un horario para esto, ¿sí? Porque si no, nos vamos a saturar y vamos a terminar perjudicando a las personas más que ayudar. Ya dicen que si usted no está bien, no puede dar nada mejor a las otras personas. Entonces también debemos cuidarnos. Mantener contacto con familia y amigos. ¿Sí? Es importante que al momento de poder tener un contacto con nuestra familia, no precisamente sea para hablar de estos temas. Tú hablé con una persona, le di primeros auxilios psicológicos, me contó su historia, y en la tarde que yo voy a hablar con mi esposo, ya le estoy contando toda la situación, y quizás eso no es nada saludable, porque nosotros como docentes que estamos tratando un poco de instruirnos en esta parte y tratarnos de prepararnos hacia esta parte, a veces nos afecta, ¿sí? Peor va a ser que nosotros contemos toda esta situación a un familiar que aún no tiene noción acerca de ello y que le puede afectar mucho más. Entonces, evitar. Practicar deporte, practicar actividades de ocio y culturales también es muy importante, que nos ayuda a despejar la mente en este caso. Estar en contacto con la naturaleza, ahorita por ejemplo puede ser en su patio al menos, que no podemos tanto estar saliendo. Aplicar técnicas de relajación y de meditación. No es necesario que usted se haga un curso completo de meditación y que sea máster en técnicas de relajación. Con que usted aprenda y sepa cómo respirar y lo haga unas veces al día, el cuerpo emite la señal de que está bien, ¿sí? Y que no hay ningún problema. Mientras usted aprende a respirar profundamente y despacio, está muy bien. Tener un hobby y practicarlo.
Es importante también tomar el sol durante al menos 30 minutos al día. ¿Por qué motivo? Nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestro cuerpo a nivel físico y también pues aumentar nuestras defensas, que eso es muy importante en este tiempo. ¿Sí? Entonces se debe poner en práctica pues estas pautas de autocuidado a las personas que aplican primeros auxilios psicológicos. Como un resumen de lo que hemos venido diciendo, tenemos aquí dos comparaciones de pautas de qué sí y qué no hacer en los PAPs. Sí, ubicar a la persona en un espacio en el que pueda tener privacidad y que esté tranquilo, Si no lo puede hacer de manera presencial, pues pedirle a la persona que se aleje de ruidos y situaciones que le puedan distraer. Confidencialidad, salvo ciertas excepciones. Debemos siempre nosotros asegurar a la persona que lo que nos esté contando no va a ser divulgado, ¿sí? Así usted gana confianza también con la persona. ¿Cuáles son esas excepciones? Por ejemplo, situaciones que le cuente de ideas suicidas, de querer quitarse la vida, o situaciones de, qué sé yo, haya recibido alguna amenaza de muerte. Son situaciones que usted allí sí obligatoriamente debe remitirlas a la instancia pues que sea debida en este caso. Tenga paciencia y calma, ofrezca información concreta, no especule ni asuma cosas. Sea honesto, si usted no sabe algo que la persona le pregunta, porque usted está para dar información, y diga simplemente no lo sé, pero intentaré averiguarlo. Con esto usted gana más credibilidad de la persona que si usted se inventa algo y a la final la persona termina sabiendo que no es así, ¿sí? Entonces hay que saber en este caso admitir cuando no sabemos algo. Utilizar lenguaje sencillo. Recuerde que no todas las personas han tenido la oportunidad de acceder a una educación. No todos han ido a la escuela, no todos han ido al colegio o a la universidad. No todos manejan el mismo léxico que nosotros, ¿sí? Entonces hay que tratar de hablar pues lo más sencillo posible. ¿Qué no hacer? Rotundamente no se debe hacer. No presionar a la persona para contar su historia. No se debe interrumpir ni apurar si la persona le está contando su historia, porque esto puede ocasionar que la persona se bloquee y ya no quiera hablar, ya no quiera contarle nada. No juzgue las acciones o sentimientos de las personas, no se invente cosas que no sabe, no utilice expresiones demasiado técnicas, como lo que les decía, cuidar mucho la forma en cómo hablamos, el léxico. No cuente la historia de otra persona. Esto está dentro de la confidencialidad. No hable de sus propios problemas. Recuerde que usted está allí exclusivamente para la persona a la que le está ayudando. No está usted para descargar sus problemas. No haga falsas promesas ni dé falsos argumentos tranquilizantes y sobre todo no sobreproteja a la persona. Si usted ve que puede valerse por sí misma, si necesita agua, si necesita hacer una llamada telefónica y lo puede hacer, permita que lo haga, ¿ya? Porque si no, estaría tratando a la persona como que está desvalida, no puede, cuando sí realmente puede hacer. Tenía aquí un video que no sé si se pueda visualizar. Anteriormente tuve inconvenientes para que lo reproduzcan. No sé si lo puedan observar ustedes o observan algo en la pantalla, no sé. Es un sociodrama respecto a lo que son los primeros auxilios psicológicos, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sí, para poder escuchar el video hay una opción, no sé si la colocó, que dice habilitar audio del sistema cuando comparte. Cuando comparte la pantalla, ahí le sale la opción de habilitar audio del sistema, porque si no, no se va a escuchar, ya nos ha pasado. Ya, habilitar audio del sistema. Sí. ¿En qué parte puedo encontrar?
No me aparece esa opción aquí, no sé cuál será. En tal caso, yo igual les voy a pasar el video al correo electrónico para que puedan observarlo, ¿sí? Es simplemente un refuerzo a lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Y uno de los últimos aspectos a tomar en cuenta son las recomendaciones que nosotros podemos dar a la población para que afronte de una mejor manera el malestar psicológico por el estado de emergencia. Primero que todo, motivar a que identifiquen sus pensamientos que puedan generar malestar. A veces el hecho de estar pensando todo el día en la emergencia, en la enfermedad, que si me va a dar o que si tengo un síntoma, lo de acá, lo de allá, hace que nosotros somaticemos, es decir, que empecemos a sentir en nuestro cuerpo ciertos síntomas, ciertas cosas, pero eso es debido a la tensión emocional que tenemos. ¿Sí? Dentro de lo que son los síntomas de ansiedad, por ejemplo, tenemos la angustia, a algunas personas les falta el aire, respiran más rápido, inclusive se bajan las defensas, les da gripe más rápido o cualquier enfermedad. Entonces, hay que controlar mucho los pensamientos negativos que se nos vienen a nuestra mente y pues tratar de lo más rápido pues sacarlos de nosotros. Reconozca sus emociones y acéptelas. Si usted está sintiendo miedo, si está sintiendo angustia, si algo le preocupa, ya no debe quedárselo para usted solo. Siempre hay en casa alguien con quien usted pueda conversar, alguien de confianza que pueda dialogar, ¿sí? Y pueda expresar lo que siente. No es bueno guardarse las cosas porque igual en algún momento va a llegar el límite, el desborde y pues va a entrar en una crisis a nivel emocional. Cuestiónese, busque pruebas de realidad y datos fiables. No crea en todo lo que le mandan al WhatsApp, no crea en todas las cadenas que reciben, no crea en todo lo que ve en Facebook porque no toda la información es real. ¿Sí? Informe a sus seres queridos de manera realista. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Tratar siempre de buscar medios oficiales para dar este tipo de información. ¿Sí? Si usted está hablando con un niño, está hablando con un anciano, con un adulto, no va a ser tampoco la misma forma de comunicar, ¿sí? Porque obviamente va a variar, usted tiene que ver ahí el equilibrio de que le entienda la información que le está dando. Evite la sobreinformación, es decir, evite estar todo el día pegado en la computadora o en el televisor, en el medio que usted tenga para informarse, porque esa situación no es nada positivo. Busque un momento del día en el cual usted elija para informarse, ya sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, y tiene que ser obviamente un medio oficial, ¿ya? No que va a coger, por ejemplo, la mañana, la tarde y voy a la cuenta de Facebook, ahí donde siempre suben puras noticias que no sé si serán o no serán reales, ¿ya? Un momento en el día. El hecho de que usted esté todo el día en las redes sociales no va a hacer que esté mejor informado y no va a hacer eso pues que usted mejore a nivel emocional, sino lo contrario, que se angustie mucho más. Contraste la información que comparta, es decir, utilice medios oficiales siempre. Cuando sienta miedo, apóyese en experiencias anteriores que tiene ante estas situaciones. Es decir, estamos hablando aquí de una enfermedad. Cuestiónese y piense cuántas enfermedades usted ha superado ya, ¿sí? ¿Cuán preparado está su cuerpo que ha superado tantas enfermedades y usted aún se encuentra aquí? Confíe también en su cuerpo, confíe también en sus defensas ante esta situación.
Y los últimos, pues, son los aspectos importantes. En este caso, en el momento actual, es primordial el primer contacto y la contención que usted pueda dar a sus estudiantes. Y una vez que empiecen las clases, va a tener contacto con ellos, le van a contar ciertas cosas. Entonces usted debe estar en ese aspecto un poco preparado para poder dar las palabras adecuadas, para poder detectar si hay alguna situación emocional que amerite derivarla y que sea atendida por un profesional de la rama. Luego, al existir reinserción en las aulas, que aún no sabemos cuándo sea esta situación, pero en algún momento va a ocurrir, van a regresar nuestros niños, nuestros jóvenes a las aulas, y dada toda esta situación va a haber muchas afectaciones a nivel psicológico, ¿sí? Entonces debemos utilizar estas habilidades que estamos aprendiendo, estos conceptos que estamos aprendiendo, aparte también la observación, para poder detectar y obviamente dar el seguimiento debido, derivar a la instancia debida. O sea que indirectamente ustedes serán parte de la brigada de contención emocional, no precisamente porque les van a llamar para que ustedes den contención ni nada de eso, sino a partir de sus estudiantes, de la contención que le puedan dar, de la palabra de aliento que le puedan dar y sobre todo en cuanto a lo que es la detección de situaciones y que las puedan derivar en este caso. Se motiva siempre a tener una buena actitud y comunicación, ¿sí? La buena actitud ante la situación que estamos viviendo es a veces lo que nos puede salvar de caer en la desesperación. Y como última instancia, les comparto esta frase que dice: no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas tus actitudes hacia esas situaciones. La actitud lo es todo. Es verdad que no estamos viviendo una situación bonita, ni que todos quisiéramos, creo que nadie quisiera estar viviendo esta situación, pero no está en nuestras manos detenerlo, ¿sí? Totalmente no lo está. Entonces, no podemos luchar contra ello, sino tratar de mantener una actitud positiva. En la vida no todo tiene que ser bonito para nosotros poder mantenernos al menos estables. Sí, a veces necesitamos de este tipo de crisis, de este tipo de situaciones para renovarnos y también para mejorar como personas. Entonces tratemos de sacar a esta crisis lo positivo, aunque a veces se haga un poco complicado, se haga un poco difícil, ¿sí? Gracias por su atención. Este ha sido el tema de primeros auxilios psicológicos. Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento puede hacerlo. Muchas gracias, compañera. Pienso que la introducción que nos está dando en cuanto a la motivación está muy clara. Esta es la parte que nosotros debemos de transmitir a los padres de familia, puesto que ellos son los que se han conmocionado más. A veces nosotros en estas situaciones tratamos de enfocarnos en otras situaciones para evitar sentirnos así hastiados o con ganas de salir corriendo, ¿no? Pero creo que como docentes tenemos la predisposición de ayudar y colaborar. Gracias por esta guía que nos está dando. Es muy importante. Le agradecemos su presencia. El día de ayer tomamos en consenso con los compañeros para que usted se pueda conectar a través de este medio. Bienvenida a nuestra institución, al teletrabajo, y esperemos pues que el resto de sesiones se sigan dando, ¿no? Eh, Creo que está ocupando la cuenta de un compañero que no está con nosotros, pero de todas maneras bienvenida, y para mí ha sido muy clara su intervención. Gracias. Nancy Rosales le saluda. Buenas, ¿cómo está?
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Bueno, respecto al seguimiento que vamos a tener a través de teletrabajo, voy a organizar ciertos temas y ciertas conferencias también que se les va a brindar a ustedes. En este caso, esta de primeros auxilios psicológicos, como vieron, consta dentro del instructivo y ustedes la van a poder agregar dentro de sus actividades. Vendrán a futuro también otras, las cuales estaré coordinando también con la directora para poder que ustedes accedan a ella. Y pues en las reuniones donde sea necesario que me incluyan, si tienen alguna duda, pueden escribirme con anticipación para yo poder separar también el tiempo, organizarme para poder estar presente con ustedes. Al menos de manera así específica lo haré cada 15 días, ¿sí? Para que ustedes puedan en ese tiempo capacitarlos y también alguna pregunta que tengan hacia mí. Si antes de ese tiempo necesitan reunirse a través de la directora, pues pueden contactarme y pues yo haré lo posible por estar aquí por este medio con ustedes, ¿sí? Otro aspecto que hemos estado tratando durante estos últimos días ha sido el fallecimiento de familiares, de estudiantes por esta situación de COVID. No sé si dentro de lo que es la comunidad educativa de ustedes se han enterado de fallecimientos de padres, de hermanos, de tíos, familiares cercanos de los estudiantes, ¿sí? A nosotros nos están pidiendo recopilar la información que podamos obtener, ¿sí? No es que vamos a investigar en nada de eso, la que sepamos, con el fin pues de poder dar un seguimiento, dar un poco de contención emocional a las personas que en este caso lo necesiten, a los estudiantes o a sus familias que lo puedan estar necesitando. Entonces yo le pasé creo a la directora en estos días una matriz en la cual se ingresan los datos para yo poder tener en este caso un registro y poder asimismo poder contactarme con las personas pues que estén necesitando, que estén dispuestas a recibir algún tipo de contención. Entonces esa matriz la pueden ir actualizando semana a semana y pues me envían la información a mi correo electrónico para asimismo yo poder ir actualizando y poder ir interviniendo en cuanto lo vayan necesitando las personas. ¿Sí? Entonces, no sé si ya habrán revisado, todavía no se ha hecho pública para ustedes esta matriz de la cual estoy hablando. Ya, licenciada, verá, muy buenas tardes, bienvenida a esta reunión. Gracias. Para mí, sí, para mí ha sido magnífica su intervención acerca pues de esta contención emocional para cómo nosotros docentes podemos ayudar a las familias que de pronto han perdido algún familiar o en esta situación que estamos también de tensión por esta pandemia que estamos atravesando. Sí, aquí pues a los compañeros les comunico, sí tengo la matriz, pero yo quería en primera instancia tener una socialización con usted, y para que una primera reunión como la de ahorita, en la cual usted les dé a conocer a ellos, y de allí pues pasarles la matriz, o de pronto nomás información, a pesar que gracias a Dios en la comunidad, este bueno, aquí dentro de la comunidad casi no ha habido tantas familias como en otros lugares de niños que han perdido, familiares, ¿no? Pero, sí, sí tengo la matriz y yo le voy, porque soy de la comunidad, yo voy, a llenar aquellos datos le digo, no son tantos niños que han pasado por esta situación de pérdida de familiares. Entonces, yo le estaría haciendo llegar a usted la matriz para que usted, pues, pueda
pues esté en sus manos poder ayudar a estas familias. Ya, listo. Sí, igual la matriz son datos sencillos, simplemente son nombres, la edad del estudiante, el nombre del representante, algún contacto telefónico, pues y en qué situación se encuentra, por decir, falleció un tío, falleció el papá, falleció la mamá. Sí, con esa observación nada más no es necesario que usted ponga el nombre del fallecido, ni mucho menos. ¿Sí? Simplemente pues es un dato para tener una guía o una base. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer llegar a lo largo de las siguientes semanas para que tengan un poco más de tiempo. Yo recojo esa información por lo general los días jueves de cada semana para que se pueda ir actualizando constantemente. ¿Sí? Sí les pido que si ya me envían, por decir, el día jueves próximo, ya si la siguiente semana de jueves me envíen, ya no incluyan los mismos datos que dieron anteriormente, ¿sí? Que sea una matriz nueva por cada semana. ¿Sí? Y si en esa semana, gracias a Dios, no tienen ningún dato así, pues simplemente me escriben a mi número, no ha habido ningún reporte de nuevo caso y ya, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, Muy bien entendido, licenciada. eso con respecto a la socialización y pues no sé si tengan alguna otra duda, sino para poder dejarles que continúen su sesión. Si es cierto, si tomaron capturas de pantalla, tomaron la foto a la sesión para que tengan igual dentro de sus evidencias, ¿sí? Para que puedan incluir esta actividad. Sí, sí, se tomaron las debidas capturas y también se ha grabado la intervención suya, licenciada. Listo, entonces muchas gracias. Yo les agradezco por su atención y por su predisposición y pues espero de aquí a unos días podamos tener alguna otra reunión o con algún nuevo tema pues para poder compartir con ustedes. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, usted también, que tenga buena tarde. Hasta luego.